Seven Sisters Lab présente. Bienvenidas a Socorro en París. Hola, hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Stephanie, yo como siempre feliz de estar aquí. Bueno, igual comparto. Por favor, cuéntanos hoy la súper invitada que tenemos con nosotros. Platícanos tú. Pues fíjate que hoy tenemos la suerte de contar con Laura García. Laura García es diseñadora de interiores, colombiana, bogotana, rola con acento rolo o más que yo, afortunada ella, yo celosa. Estudiaste en el Liceo Francés, en los Andes, después viniste a Francia. Bueno, nos vas a contar un poco todo tu recorrido, por favor. Yo lo que sí quiero decir hoy es que vamos a hablar de color y me parece fantástico poder hablar de color dentro de las casas de los franceses. Es decir, que Laura nos va a abrir la ventana, no la ventana, nos va a abrir la puerta del interior. Me parece fantástico. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Stephanie. Primero que todo, Bienvenida. gracias por la invitación, por la súper oportunidad de contarles un poco sobre mi recorrido y bueno, feliz de estar acá. Primera vez en mi vida entera que hago un podcast, entonces acá. Bueno, bienvenidísima. Ensayo. Bueno, pues yo hice un mini resumen de tu recorrido, ahora lo queremos en detalle. Cuéntanos todo, cómo llegaste aquí, todo. Creciste en un entorno franco-colombiano, por lo que dijo un poco Natalia en la introducción. Por favor, cuéntanos cómo fue que llegaste aquí, cómo escogiste París para que fuera tu casa y cuéntanos un poquito más de ti. Claro que sí. Pues sí, pues yo estoy en el Liceo Francés, de hecho, con Natalia. Estudiamos juntas, no en la misma clase, pero estudiamos en el mismo colegio. Pues la verdad, yo le debo a eso a mi mamá, lo cual es completamente contradictorio porque tengo orígenes italianos. Mi bisabuelo era italiano, mi abuela era italiana. Ellos, pues, mi abuela creció, mi mamá crecieron en la costa de Colombia, en Barranquilla, Okay. o sea, barranquillera, costeña completamente, pero luego se fue a vivir a Bogotá, conoció a mi papá y no sé por qué, por cosas de la vida, mi mamá decidió que quería que yo hablara varios idiomas, entonces me metió al Liceo Francés de Bogotá, que es un colegio pues internacional para los que no saben, uno entra desde chiquito a los 4 años y aprende toda la escolaridad, lo cual es extraño porque hubiera podido meterme al colegio italiano, pero ella dijo, no, el italiano es muy fácil, que aprenda un idioma más complicado, entonces... Dale, Perdón, estoy te hablando muy rápido. interrumpo. No estás hablando muy rápido, está perfecto, pero yo te quiero preguntar. Ah, ok. Bueno, a ver, Barranquilla es el puerto número 1 de Colombia sobre el Atlántico. Los de Ok. Cartagena dirán que Ah, no, ok, sí. porque pues Cartagena fue la que sacó todo el oro de América por ahí. Pero Barranquilla es uno de los puertos es el puerto más importante de Colombia, con Buenaventura, y es un sitio de migración. Es Ujú, decir, exacto. en Barranquilla tú comes todo tipo de comida. Tienes a los judíos, tienes a los árabes, tienes Exacto. a los turcos, Ok. tienes, sí, se dice los Eso turcos. Sí, es como la libaneses. entrada del mundo a Colombia, Claro, pero es ¿no? que el punto Mm, además es que mientras no hubo canal de Panamá, Claro, todo era... todo lo que iba a América del Sur entraba por ahí. ¡Qué mm. Y todo lo que salía, interesante! salía por ahí. Oye, yo no sabía eso. Yo espero que muchos de los que nos estén escuchando tampoco lo sepan, porque si no me sentiría muy mal. ¡Qué interesante! Entonces tus abuelos son italianos inmigrantes Exacto. a Barranquilla, o sea que Sí, ellos llegaron más o menos en la época de la guerra, justo después de la sí, guerra. exacto. Pues mi bisabuelo era un comercial para esta marca de sombreros que se llama Borsalino y a Conocidísimos. él lo enviaron a abrir mercado en Latinoamérica. Creo que él llegó primero a Puerto Rico, a Costa Rica, alguno de los dos, no recuerdo bien. Le dijeron como Donato, se llama Donato Nichiarico. Mira, hay una oportunidad en Colombia para que vayas a vender los sombreros en Colombia, entonces ve allá. Y él llegó a La Guajira, llegó, bueno, no sé si a La Guajira o a Barranquilla, pero el caso es que en la costa, alguna de las dos. Y se estabilizó ya en La Guajira, exactamente. Eso es lo que tú acabas de decir, es completamente pertinente porque efectivamente mi abuela, o sea, él era mi bisabuelo y mi abuela, entonces, quien ella pues creció con ese todo entorno de multiculturalidad, por decirlo así, efectivamente influyó mucho en mi casa porque, o sea, un almuerzo en mi casa podía ser perfectamente, no sé, unas pastas a la boloñesa, pero iba a haber unos quibes al lado
que O son sea, súper árabes. internacional, claro, Sí, claro. con una, no sé, con un jugo de frutas colombiano y de postres, estos postres árabes, que no sé qué. Ella aprendió a cocinar árabe, italiano y pues colombiano. Y así crecí yo, como con una mezcla rarísima de, sí, de una cultura entre italiana, bueno, gastronómicamente con todo lo que aprendió mi abuela. Y bueno, entonces fue una explosión como de colores y de olores y sabores. Wow, Eso. qué bien, Laura. Eso está Sí, bastante interesante porque te define a lo que eres el día de hoy. Ahorita nos contarás sí, más de total. ti, pero Sí, exacto. seguramente es un poquito de como apertura a lo que vamos a escuchar, ¿no? Abres como el caminito de por dónde vamos y por qué estás aquí, la mujer en la Sí, que está eres. maravilloso porque es que además eres cosmopolita desde la casa, en realidad. Y Sin saberlo, pero sí. acabas de decir algo fantástico que es los colores, los olores y los sabores. Mm, Y entonces yo cuando escucho tu historia veo que tienes los colores de la costa atlántica, total. de Barranquilla, que es el Festival de Barranquilla. Ujú, Eso es una explosión de colores, mm, pero pues caribeña, tropical. Tienes el Mediterráneo de Italia mm. y tienes obviamente la sobriedad de Bogotá. Posiblemente, pero Oye, sí. ¿sabes que desde antes, desde que platicamos, que queríamos que vinieras, Natalia me insistía mucho en los temas de los colores? Es que tiene que venir Laura, porque tiene una conexión especial con los colores en esta ciudad que a veces, la verdad, es una ciudad hermosa, pero no tiene mucho color, ¿no? Ya nos Sí, contarás tú. sí, total. Pero desde siempre, y mira qué chistoso que yo siempre diría sabores y olores y colores sería lo último que se me vendría a la mente. Y tú fue lo primero que dijiste. Mm. O sea que, Sí, uno no se da cuenta, pero la infancia lo marca a uno muchísimo, siempre, que uno no sea consciente, pero como que autoanalizando mi recorrido, lo que viví, lo que experimenté, todo eso. Sí, exacto, lo que dices tiene mucha lógica. Entonces, pues bueno, volviendo todo eso al tema, estudié en el Liceo Francés. En el cuando era muy pequeña empecé con clases de cerámica. Mi mamá pues vio que tenía ya un lado artístico. Yo pintaba casas en los muros. Me acuerdo muchísimo cuando tenía, no sé, antes de entrar al colegio, o sea, tendría unos 3 años, pinté con Bic unos edificios en la casa de mi abuela y el regaño que me pegaron no se me va a olvidar nunca, porque claro, eso no se lo quita nadie. Y mi mamá dijo, bueno, esta niña le gusta pintar, démosle un muro. Entonces me dio un muro de su casa, donde yo vivía, me dio un muro y en ese muro empecé a pintar chiquita y yo pintaba casas y edificios y casas y muñecos y marrachos, pero siempre casas y casas y casas, no sé por qué. Son cosas que empecé a entender después. Y bueno, y empecé clases de cerámica muy pequeña con una profesora del colegio muy conocida que daba clases también en el liceo francés. Vicky Y Posim, Vicky Possin, bueno, vamos a citarla porque se lo merece. Gracias a Vicky Possin, ese lado artístico se encaminó perfecto. Yo llegué a la clase de ella a los 8 años, la primera vez en mi vida, y me presentó el taller y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo ya tenía clarísimo, le dije, quiero hacer un baño. un Y baño. un baño A tus fue 8 años. a los 8 años, fue lo Wow. primero, 7 tal vez, 7, 8, fue lo primero que hice, un baño, no sé por qué. Yo ya tenía clarísimo que quería hacer un espacio. Entonces hice, modelicé una cajita, modelicé el bañito, el lavamanitos, el tapetico, no sé qué, el espejito, todo. Yo tenía clarísimo que eso era lo que quería hacer. Bueno, eso tenía ya algo mucho que ver en mi recorrido. Y bueno, el caso fue que al momento de decir la carrera, yo creo que hubiera podido estudiar arquitectura de cero, pero en el momento no me di cuenta de eso, no era realmente, no lo había percatado, digámoslo así. Entonces me focalicé, fue por el lado de los objetos, porque fue lo que hice toda mi vida. Hice cerámica, pinté, modelicé objetos toda mi vida y dije, creo que es diseño industrial. Entonces por ahí empecé. Pero ya hice 2 años y medio en Colombia, en la Universidad de los Andes, que es una universidad pues bastante reconocida. Pero ya cuando se había empezado a poner demasiado técnico, cuando ya el lado de diseñar muebles, que es lo que me interesaba a mí, diseñar objetos, cuando ya era como, diseñe la mano ortopédica, diseñe la silla de ruedas. Yo era como, no, esto creo que ya no es lo mío. no tiene los colores que tú quieres. No, exacto, ya Pues la no es el creatividad es lado artístico. distinta, sí. Diseñe el helicóptero, ya era, no, esto ya no. Entonces a mí me sale una oportunidad de venir a Francia, de venir a París. Yo me vine de vacaciones al comienzo y aquí en Francia pues me enamoré. Pues Esto ya en la carrera. eso ya, sí, yo estaba estudiando, yo estaba en quinto semestre de diseño industrial en los Andes. Ok. Vengo a París de manera espontánea, yo estaba con mi vida, digamos, allá pues normal.
Y aquí conozco a alguien, me enamoro, obviamente. Yo creo que todas tenemos una historia de amor en París, si no, no sería chistoso. No, Claro. No sería la ciudad de la luz, del amor, claro, No sería París. no sería claro, claro. París. Detrás de cada... Aquí te enamoraste, Aquí me enamoré y en la vacación. sí, Rápida. ¿O cuánto tiempo sí. viniste de vacaciones? Yo venía un mes de vacaciones. Ay, Y Laura, finalmente- no perdiste el tiempo, muy bien. finalmente- Muy bien. Sí, pues las cosas de la vida, el destino, digo yo que hay Claro. muchas cosas que han sido el destino. Pero sí, entonces vine, me enamoré, vi París, me enamoré de París, o sea, yo me enamoré de este gris y de esta piedra y de esos beige, me enamoré, o sea, la ciudad es igual espectacular, o sea, es divino, o sea, hoy 20 años después todavía salgo a la calle, yo creo que todavía nos pasa, y tú miras edificios y es como, wow, es que es la arquitectura aquí es inigualable, o sea, la magia que tiene esta ciudad no la tiene ninguna otra. Entonces, y vi obviamente las universidades, vi lo que yo estaba pagando en Colombia, en esa universidad que era carísima, sigue siendo carísima. Comparé los Es la precios más aquí. cara, creo. Es la más Sí. cara, sí. Es muy buena. Es muy buena, pero sí, ya había tenido unas dificultades económicas. En fin, entonces como que yo dije, esto está muy complicado. Y cuando comparé la calidad de vida y educación y lo que yo pagaba allá, dije, no, pues yo voy a aplicar acá. Entonces, literalmente. O sea, yo llamé a mi mamá el día que tenía que coger el avión, le dije, ups, perdí el avión. Y me quedé así, tal Pero cual. también valiente, Laura, muy valiente. ¡Wow! O sea, eso Al fue- cabo de un mes dijiste, bueno, yo aquí me enamoré, me gustó, amé la ciudad y además voy a estudiar aquí Mm. y no vuelvo. Oye, pero hizo todo un análisis de que me va a salir más barato, la educación es mejor, el costo calidad de vida era chiquita, debe haber tenido 10 y tantos años, ¿no? 18, no sé. 21, 21. Bueno, chica, de todas maneras. chiquita, sí. Y entonces hiciste toda esta conversión y dijiste, me quedo. Aparte, la ciudad me llama y estoy enamorada. Sí, así Tú- fue. y tenía una maleta de un mes. Claro, claro. Sí. ¡Wow! Sí, Me entonces encanta. las cosas se dieron todas porque realmente en ese poco tiempo, bueno, yo decidí que no me inscribía al otro semestre, entonces dije, yo tomo este riesgo. Y encontré un trabajo como niñera. Yo No, pero quiero fui decir que te dijo tu FIOPEA. mamá. No, pues mamá, pues con los pelos de punta, pero pues al final, pues ¿qué puede hacer? Ya estaba acá. Cómprese otro tiquete. Te quedaste y así como au pair, y en el Inter, ¿dónde vivías? Pues lo que te digo, conseguí un trabajo de niñera. Ok. Entonces conseguí un trabajo de FIOPEA, con eso pude prolongar mi estadía. Y trabajé unos meses como niñera y al mismo tiempo preparé mis dossiers, o sea, mis portafolios, mi portafolio para inscribirme en las universidades y empecé a aplicar a las universidades. Entonces, bueno, las más grandes, obviamente la chica poco ambiciosa, yo quería la mejor Con toda Muy la razón. bien, Así exacto, es, muy así bien, es. muy bien. en esa, bueno, no me aceptaron, No entonces importa. empecé con las otras yo le daba todo, o sea, a diseño industrial, a diseño de interiores, a diseño de espacios, a bellas artes, no sé, diseño gráfico, todos los diseños le estaba pegando para que algo me saliera. Y me acuerdo, dale, Perdón, tengo que decir que las escuelas son extremadamente difíciles de entrar. O sea, sí, uno tiene que presentar un portafolio perfecto de profesional de 100 páginas, muchas veces con el tema establecido 2 meses antes. O sea, me parece súper valiente. Uno, que te haya sido así. Dos, que hayas decidido ser fille au pair, viniendo pues de una familia de niña consentida, me imagino, y de como de, pero pues, bueno, sí. Ujú. no es tan fácil decir cómo voy a ser fille au Sí, pair sí. y además de todo, en ese contexto, decir voy a aplicar a las escuelas de arte Ujú. y de diseño acá es extremadamente difícil y es Sí, súper ambicioso y me encanta, me encanta. Te felicito de haber hecho esa gracias, démarche, como se dice en francés, ese recorrido. Sigue, gracias. sigue, sigue, por De favor. Sí, valiente. pues es literalmente eso. O sea, yo empecé a aplicar a las universidades, bueno, desafortunadamente las que yo quería no me aceptaron y quedaban algunas. Me acuerdo mucho, ese novio, el primer amor que tuve, fueron 4 años, hoy no estoy con él. Me Pero acuerdo que duró, habría duró, podido ser solo el verano, ¿no? hubiera podido ser, No, sí, no, exacto, no, 4 cuatro años. años. Pero me acuerdo que mi ex suegro de esa época me había dicho como, porque yo les contaba, ¿no? Me había dicho como, no apliques a esta universidad que ni te van a aceptar, o sea, en esa solamente aceptan a lo mejor, ni apliques, o sea, ni siquiera lo ensayes. Y yo como, sí, no, sí, yo para qué voy a aplicar. Y al final, cuando yo veía que en las otras no me salían las oportunidades, me acuerdo que las inscripciones límite para esta escuela, una École d'Art, eh, se cerraban un viernes a las 5 de la tarde. Y yo, no sé, ponle 3 horas antes
decidí que yo sí iba a aplicar, que yo por qué me iba a dejar lavar el O sea, cerebro por bravo. ese señor. Bravo, pero porque fíjate esa edad la determinación, o sea, me quedo, soy au pair y no le hago caso a mi suegro, el francés, que seguramente, Sí, pues en ese momento era un referente para ti exacto, sí. de qué hacer y qué no hacer, o sea, el papá de tu novio, ¿no? Mm. Y literal, me voy a imprimir a una papelería que queda en Saint-Germain-des-Prés, una calle perpendicular a Rue de Bussy. Me voy, imprimo mi portafolio, literalmente armándolo, literalmente. Estoy en pleno junio, verano, sentada en el andén, imprimiendo, pegando esas hojas. Me compré unas tijeras, un pegastico, o sea, un pegante, y yo pegando mis hojas de mi portafolio, armándolo en la calle, literalmente en el piso. Tenía que hacer una carta de motivación que la redacté en el metro. O sea, literalmente mientras me iba de aquí a la universidad, a la École de Artes, a llevar mi portafolio, la carta de motivación la escribí en el metro sentada en las rodillas, a mano, tra. Llegué a esa coldada, las inscripciones se cerraban a las 5 de la tarde, yo llegué a las 4:55 y me dijeron como no, ya está cerrado. Y yo no, es que ahí me quedan todavía 5 minutos, todavía puedo entregar mi Entregar. portafolio. El señor me miró con una cara como, ok, fue, abrió, me recibió el portafolio, lo cerró, me fui. Y ahí me aceptaron. Oye, wow, Entonces, me encanta, me encanta. O God, sea, está sí, buenísimo, buenísimo, muy porque aparte, o bien. sea, sí, literal. determinación y luego esta cosa que decías del destino, es que hay cosas Mm, que te exacto. tocan y yo creo que esto te tocaba y algo en tu interior, adentro de ti, tu voz interna, te llevó hasta lo último que era, o sea, vas, tocas 5 minutos antes de que cierre y entregas tu portafolio. Tal cual, fue así. Bueno, y entonces cuéntanos la segunda parte de este, Maravilloso, me encanta. exacto. Sí, Felicitaciones. Gracias. Sí, fue la verdad. Y me acuerdo mucho de eso porque cuando entregué mi portafolio, había una pila, o sea, cuando el señor abría la puerta, había una pila, pero que literalmente me llegaba al hombro. Y en esa clase solo nos aceptaron a dos extranjeros, a una chica suiza y a mí. Y eran solamente dos clases de 16 alumnos, o sea, 32 personas en total. Y bueno, ahí me aceptaron en lo que llaman en la época, o lo que sería hoy en día como un échange de Erasmus, como un intercambio internacional, lo cual no existía en la época, pero pues, o sea, yo sabía que o sea, yo hice parte de lo que aquí siempre de pronto, algunas veces nos pasa, beneficia de ese porcentaje de extranjeros que mm, admiten siempre en las universidades, en los puestos, en las escuelas. Bueno, yo sabía que eso era una suerte gigantesca que había tenido, pero acá administrativamente, para uno poder graduarse en una escuela de artes, había que hacer eso, había que hacer lo otro, no sé qué, un diploma de esto. Me aceptaron un año y yo lo tomé, yo dije, no importa, yo sé que no me iba a graduar de ahí porque me aceptaron como un intercambio internacional, pero no importa, o sea, no me importa, yo apliqué, me aceptaron y eso finalmente más tarde fue lo que me abrió todas las puertas en París, porque la escuela que se llama L'École Boulle es muy, muy reconocida. L'École Boulle era el Charles Boulle, era el antiguo ebanista y tapicero, bueno, sí. de Luis XIV. Entonces, realmente una escuela súper antigua. Entonces yo dije, Es, esta es una es, oportunidad que no la puedo perder. es la mejor escuela de París en diseño, creo, ¿no? Sí, O sea, es sí. importantísima. Y lo que dices, o sea, reciben a menos de 10% de extranjeros Mm, y ese 10% es 3,2, en realidad recibieron a dos y de esos dos se recibieron a ti. sí, O sea, es gigante lo que hiciste. Oye, pero sí, yo fue quiero una decir una suerte, cosa, sí, imagínate literal. también lo rico para toda la gente que estaba, o sea, para todo el europeo que estaba ahí, encontrar con todo lo que Laura les podía compartir desde tu experiencia latinoamericana, porque me imagino que había diferencias. Sí, total, obvio, sí, sí. Pues sí, pues fue un año muy enriquecedor, sobre todo yo había pasado de una escuela, pues en una escuela de diseño industrial en los Andes, que era muy técnica, y vine aquí a una escuela de artes y eso me formó el ojo muchísimo y el gusto de los colores, porque literal, o sea, las clases eran horas y horas y no sé, era como, bueno, entonces voy a definir, el curso en el que me aceptaron se llama Design de Espacios, o sea, diseño de espacios, que es una mezcla entre escenografía, paisajismo y diseño interior. Entonces yo vi las tres y luego uno ahí escogía qué quería, no sé qué. Y el tema del color, o sea, me acuerdo mucho las profesoras que llegaban y, no sé, teníamos que hacer un ensayo de una composición de lo que fuera. Teníamos nuestros tarritos de pintura y yo mezclando. Entonces pasaba la profesora, no, es que el verde no está verde, tiene que ser más verde, porque no está verde. Y yo, pero no le entiendo nada. O sea, pero ¿cómo así? Entonces yo, bueno, mezclaba, ya se iba, daba la vuelta, regresaba. ¿Cómo vas con el verde?
Yo no, pues aquí, no, es que todavía falta un poco más como de verde. Yo decía, no, no, no la va a lograr nunca, o sea, esto, porque era muy exigente, o sea, hay muchos tonos de colores en la gama espectral de los colores. Pues era muy exigente, entonces tenía que ser el tono adecuado, con la forma adecuada, con el concepto, no sé qué. Entonces, ese año fue enriquecedorcísimo, bueno, muy enriquecedor a nivel artístico, a nivel de formación del ojo, pero sabía que era un año. Mi año se acabó y yo necesitaba tener un diploma, no podía llegar a la vida real laboral con verdecitos, sí, ¿no? Sí. Y con collage, porque en la Sí. época no habían todavía la 3D, sino era todo con collage, literalmente recortando papelitos con tijeras. Y yo decía, no, yo no puedo llegar así. Entonces me regreso a Colombia y en Colombia integro una escuela internacional que se llama La Salle College, ya en diseño interiores, ya segura que eso es lo que iba a hacer. Y ahí paso 2 años y me gradúo ya de diseño interiores y luego ya me regreso nuevamente a París. ¿Y qué te hace volver a París? Em, pues la ciudad, de las O sea, oportunidades laborales, el amor, todo. eran tus ganas de regresar a vivir a París, Sí, sobre todo y más que nada. Y seguías con ese novio de... sí, en la época sí, luego ya no, pero sí, en la Ok, época todavía es sí. también el amor. Sí, claro, obvio. Ujú. Sí, sí. Sí, no, pues, o sea, para mí era muy claro que yo me regresaba aquí de nuevo. Y me regresé nuevamente a París y hice primero una práctica voluntaria de 6 meses en una agencia mientras aprendía como todo el léxico profesional de la carrera y cómo funcionaba el cuento y todo eso. Y luego empecé a trabajar en mi primer puesto fue en arquitectura comercial, que se llama. Ahí me contrataron para hacer obra directamente. Entonces trabajaba para marcas de ropa a las que les hacíamos los planos y toda la parte técnica, toda la parte de seguridad. Hacíamos los permisos de construir, yo estaba en comunicación con los centros comerciales, entonces era un trabajo muy técnico y de coordinación de obra, pero me pareció genial. Entonces tenía, obviamente, por lo que hablo, pues varios idiomas, hablo 4 idiomas, pues español, francés, inglés, italiano, obviamente, me pusieron con todos los proyectos en el extranjero, entonces yo tenía en paralelo proyectos en Chipre, en Bélgica, en España, en México, no sé qué. Y empecé por ahí, Wow. haciendo boutiques y haciendo corners o corners que llaman, que son los pequeños stands en los centros comerciales. Entonces por ahí empezó mi Pero también eso padrísimo, carrera porque aparte profesional. estabas en el mundo del lujo, en la capital del lujo, ¿no? Donde me imagino que trabajabas con muchas marcas, Sí. con todo este sector de, pues sí, del lujo que debe de ser increíble, ¿no? Del fashion francés. O sea, cosmopolita, de la cocina en la casa Sí, sí, sí. a la creación de espacios para marcas en Europa. Sí, Ah, Wow. sí, sí, nunca lo había wow. pensado para algo así, sí. Y la parte de crear espacios, porque ella desde chiquita quería crear espacios y su primera clase a los 8 años fue a crear un baño. O sea, imagínate, ¿no? Lo llevó hasta la creación de espacios en temas como el fashion, que es, yo me imagino que debe ser bastante divertido trabajar ¿no? Y más con este ojo tuyo, con este tema artístico, con los colores, con toda esta parte, ¿no? Más sensible del ojo. Sí, 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 fue una experiencia muy enriquecedora. Entonces, nada, yo estuve en ese tema varios años, pero siempre encontraba dificultades, como que, bueno, esto fue, perdón, estamos en el 2008, ¿no? Ese fue mi primer trabajo, el primerito que tuve. Yo llegué a la última obra que hice, que fue un corner aquí en el centro comercial Le Printemps, en París, que lo dirigí, de hecho, con un obrero colombiano que se llama Wilmer, que ese Wilmer fue mi primer contacto acá de obra, digámoslo así. Yo terminé esa obra y mi jefe me felicitó por después, eso fue un contrato de 6 meses, y me dijo, felicitaciones, te quedó muy bonito, no tengo ninguna crítica al centro comercial, los acabados perfectos, no sé qué, yo, muchas gracias. Y en paralelo me dijo, pero no te puedo seguir contratando porque eso fue la época de la crisis del 2008 Claro. inmobiliaria. O sea, yo empecé mi carrera profesional en plena crisis inmobiliaria, así tal cual. Claro. Y ahí empezó es una desescalada porque solamente me salían contratitos chiquitos. Fueron años de lo que se llama en francés galère, o sea, dificultades, porque me salían contratitos aquí, contratitos allá, que un contrato a término determinado de 3 meses, 4 meses, 2 meses. Yo cogía todo, claro, yo pues en esa época no tiene su arriendo para pagar todo. Oye, pero Trabajo es aparte, trabajo. claro, Trabajo pero es aparte quiero decir trabajo. una cosa, o sea, Prantampa para mí es de los centros comerciales, o sea, es el
primo hermano de Galerías Lafayette, solamente que Ujú. para mí me parece más lujoso, más bonito, ¿no? Es mi favorito. Muchos aquí van a decir que Le Bon Marché, digo, Le Bon Marché, pero a mí Prantam me gusta muchísimo. Entonces, aparte de venir de terminar una obra en donde tu jefe, seguramente francés, Sí. de pu, 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 pa, 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 ¿sabes? Me imagino así, de los altos mandos en Prantam, Sí. que te felicite, te diga felicidades, wow, lo hiciste increíble, y después es que no me sale trabajo. O sea, Mm, imagínate la frustración, sí. digo, ¿no? De venir como de una cima muy buena y de un súper, ¿no? De un súper subidón de trabajo, como para, es que no me sale nada y no es mi culpa, además, es que hay una crisis mundial que me está afectando. Sí, sí, la verdad fue un golpe, pues, duro pero bueno, en todo caso, pues nada, yo seguía aceptando mis contratos. En esa época yo vivía en 11 metros cuadrados, ya me había separado de mi exnovio. Fue el primer estudio que encontró uno acá. La gente siempre cree como, ay, sí, París y el sueño, pero la vida real es que uno aquí nunca escoge dónde vive, porque para uno encontrar un alojamiento son unas filas gigantescas de personas, tienes que llevar los papeles. Uno acá no escoge dónde vive, uno vive donde le sale. Es Entonces a mí me cierto. salió un estudio de 11 metros cuadrados con baño en el exterior, compartido con los vecinos y es porque es importante, porque era tan, digamos, frustrante el hecho de no tener espacio. O sea, era literalmente una pieza chiquitica con un sofá cama que se desplegaba, tenía una mini mesa, una mini silla y tenía una piecitica chiquitiquitica aparte donde tenía la cocina, literalmente un bloque de cocina con un fogón y un lavaplatos y enfrente, justo enfrente, un bloque de ducha y en la mitad un lavamanos. Literalmente yo podía estirar la mano lavándome, haciéndome el champú y no sé, Cocinar voltear, huevos, sí. cocinar los huevos estirando la mano. Era muy chiquito y era muy frustrante, pero lo que yo hice, ahí empezó todo el tema también del color, porque yo dije, ¿cómo hago para diferenciar en un mismo espacio que tiene dos funciones completamente aparte, que es cocinar y bañarse? ¿Cómo diferencio esos espacios? Entonces lo que hice fue que todo lo de la cocina lo puse en verde, porque me encanta el verde. Lo puse de color verde, los accesorios, las ollas, la toallita para secarse, no sé, los vasos, todo pegaba afiches, todo era verde. Y en el mismo espacio, porque era literalmente la cocina de un lado y enfrente el baño, o sea, la ducha, todo lo del baño lo puse azul para por lo menos diferenciar visualmente dos espacios que estaban unidos en el mismo. Entonces todo lo del baño era azul. Entonces el cosito para el cepillo de dientes, el vasito, la toallita, no sé qué dice más. Bueno, la cortina de ducha, todo era así. Visualmente eran dos colores. Pero bueno, volvamos al... No, pero es que me encanta, porque claro, imagínate, ni siquiera se me hubiese ocurrido a mí hacer una diferenciación de espacios por color, que es evidente y seguramente se vea divino, Sí, ¿no? se veía bonito, sí. Claro. Además, ella Y con sus clases verdes, de color verde, ella le encontró tocó el todas las verde, perfecto. tonalidades que era. No, pero ¿sabes qué Sí, bonito? O ya. sea, imagínate que no, es que no quiero decir, o sea, nada más me parece como bonito que sí me parece, pero no encuentro la palabra para decir qué increíble que en una circunstancia así, viviendo en 11 metros cuadrados, que como dices, debió de haber sido bastante difícil, pudiste ponerle tu toque personal y crear, ¿no? Esta separación mediante colores que además seguramente le daban un toque a tu espacio con tu sello y firma única, pero también con estos colores que seguramente te definen también, el verde, el Sí, es verdad. azul, o sea, porque no te fuiste al gris y al blanco, que a lo mejor yo hubiese Total. hecho beige, blanco y gris. O sea, no, te fuiste al verde, te fuiste al azul, te fuiste a colores que aparte representan más tu cultura y, ¿no? Esta parte de la calidez latinoamericana que esta otra parte de aquí. Sí, sí, total, o sea, sí, pues el color siempre, exacto, ha sido parte de mi vida desde pequeña, o sea, por toda esta mezcla de culturas y cosas, pero era como la manera más fácil porque, sí, tenía que diferenciar estos espacios, pero bueno, en todo caso, y pues uno acá como no es propietario, tú no puedes tampoco, yo no me permitía pintar un muro como tal, entonces encontré en los accesorios de la cocina y del baño una manera de diferenciarlos sin intervenir realmente en obra o pintar o lo que sea, porque no me atrevía a tocar los muros, ¿no? Porque no era mi espacio. El caso fue que yo viví ahí 3 años. Esos fueron 3 años muy difíciles porque fueron esos 3 años de esta eh, incontinuidad, digámoslo así, descontinuidad de trabajo, me salían contratitos y por esa falta de contratos fijos no podía mudarme de casa porque nadie me iba a alquilar un Claro. apartamento de noche. Yo decía, estoy desesperada. Y en paralelo, como que no lograba avanzar en esos trabajos. Trabajé para muchas marcas, hice de todo, trabajé para
cosméticos, perfumes, de todo, pero O sea, no seguías por lograba. la línea de hacer espacios más para marcas y para tiendas grandes y para centros comerciales. Okey. Sí, correcto, seguí en el tema de la arquitectura comercial, que me parecía interesantísimo. Pero al mismo tiempo, en esos trabajos nunca lograba tener como un puesto con responsabilidades, que yo ya llevaba 3 años trabajando y nada. No sé si tendrá algo que ver con el hecho de que soy latina, de pronto sí, de pronto no, pero definitivamente no lograba como tener ese puesto y seguía de dibujante, o sea, yo seguía de dibujante después de haber empezado una carrera coordinando proyectos en el extranjero, los proyectos que me salían, los trabajos que me salían, pues, eran de dibujante, entonces me desesperé y dije, ¿cómo hago para poder tener más competencias, más calificación y poder salir al mercado del trabajo a pedir el puesto que quiero? Entonces, no sé, ahí empezó. Yo creo mucho en los signos y en los símbolos y cuando empiezan a ser muy repetitivos, digo, aquí hay algo. Y sí, eso sí, yo siempre toda mi vida. Un poco esotérica, sí. Yo estaba en esa época, se me había metido que necesitaba de pronto formarme en una escuela de comercio con algo que me formara más para poder tener esta autoridad ante la empresa y el cliente, para poder llegar yo con más autoridad a proponer lo que mis conocimientos, ¿no? Y dejar ya de ser dibujante, tener ya más cargos con responsabilidad. Y cada vez que iba al trabajo, me acuerdo el último trabajo que tenía, una agencia grande de diseño acá donde en esa época hacía supermercados, es que hice de todo, supermercados, 1000 metros cuadrados, bueno. Y en el metro por la mañana se me aparecía la publicidad de esta universidad, me salía en todas partes, aquí, y abría el periódico y es una publicidad en la universidad. Salía a la calle una pancarta, la universidad no sé qué, en la radio, la universidad sí sé más. Esto, yo decía, cuando esto empieza a volverse repetitivo, esto significa algo. Sí. Entonces dije, voy a mirar qué es esta Señales. universidad. Claro. Entonces me metí a internet, empecé a mirar los programas y dije, marketing y comunicación. Dije, pues claro, es que esto tiene mucha lógica. El marketing, estrategia de marca, tiene que ver con todo lo que estoy haciendo. Necesito formarme en esto, necesito completar mis competencias en esto y decidí aplicar. Como todo, último minuto, literal, igual, en la misma. En el metro, tú ahí no, pero es que ese es el metro es tu suerte, ¿no? O sea, tú ahí escribiendo la nota de intención. Oye, es que, a ver, con toda Más o honestidad, menos, sí. vivimos mucho en el metro, ¿no? Bueno, tú ya no, Natalia, porque estás en bicicleta, ya nos has contado, Natalia no usa el metro, Natalia es solo la bicicleta o caminar. Muy bien. Pero yo honestamente también uso el metro bastante, o sea, es mi modo de transporte en distancias largas más común. O sea, yo en el metro también me pasan muchas cosas. ¿Ya sabes a dónde la llevaba ese metro a la hora? ¿A dónde? Al OSP. El OSP es la escuela, es una de las mejores escuelas de comercio de Francia. Es que Laura ha sabido en dónde poner su pie, ¿sabes? O sea, Laura ha sabido a qué metro ir, o sea, y a qué dirección. O sea, Eso, la dirección de Laura es la correcta. Entonces, te fuiste a una universidad a estudiar, más bien. sí, entonces lo SP es también una historia re loca. Son las únicas dos anécdotas que les voy a contar, que tengo millones, pero son como las que más me han marcado a mí. Todavía me río. La ESP es la Escuela Superior de Comercio de París. Fue la primera escuela de comercio que fundaron en Francia y una de las mejores, efectivamente. Bueno, yo vi que también tenía como este lado internacional porque recibían muchas personas extranjeras. Y lo que les digo, entonces yo en ese momento era asalariada, yo tenía mi trabajo, tenía mis 11 metros cuadrados en el apartamento. O sea, ¿cómo hago para salirme de este apartamento, tener algo más grande, tener un mejor trabajo, un contrato fijo, más competencias? Se me empezaron a aparecer estas publicaciones en la calle, en el periódico, y dije, voy a postular, yo voy a postular, me hago un préstamo y pido un préstamo al banco y postulo a esta escuela, pero me tienen que aceptar. Había tres etapas de admisión, porque también es una de esas escuelas súper exigentes. La primera etapa era un concurso general, un concurso, sí, un examen de cultura general y inglés, el cual pasé. Y luego había una candidatura, o al revés, bueno, por dossier, carta de motivación. El hecho fue que la última etapa era una entrevista en persona. Ese día yo estaba en el trabajo, ¿no? Yo no podía decirle a mi jefa, es que me tengo que ir a las 3 de la tarde, porque aquí, como se sabe en Francia, si no se va antes de las 9 de la noche, se tomó la tarde, como dicen acá. Ajá. T'as pris ton après-midi, bueno. El hecho es que me inventé una excusa, me metí que tenía que ir al médico y salí volando. Yo ya iba tarde a la entrevista final para la tercera etapa de admisión en esta escuela. Llegué tarde, o sea, yo llegué tarde a la escuela. Normalmente la última etapa era, nos daban un bol con unos papelitos y teníamos que sacar un papelito
y ese papelito era el tema que tenía que presentar. Nos daban como 1 hora de preparación, pero yo no tuve tiempo de preparación porque como llegué tarde, yo literalmente saqué el papelito y me dijeron como, le damos esta hoja para que haga usted un ensayo, para que lo entregue ahorita para la última admisión. Literalmente yo no tuve tiempo, me senté en el piso, en la universidad, en el tapete, en un corredor, y ahí lo mismo, en 3 segundos, escribí mi ensayo, mi reacción, y pasé la entrevista ahí mismo con ¿Y lo que podemos acaba de saber qué decir tema? ya. ¿Te recuerdas? ¿Qué tema era el que te Sí, tocó en el papelito? era la deslocalización en China, Ah, con el wow. O tema de sea, la deslocalización de la producción ¿y en tú China. conocías sobre un poco del tema? Pues sí, pues no sé, clases de historia, la industrialización, la era industrial, Bueno, eres los muy, muy, precios, muy bueno, no sé. brillante. Laura, a mí me has preguntado de eso, yo de China no. Me pregunté de México, de París, porque llevo aquí un tiempo, pero de China. Oye, muy No sé, brillante. espontáneo, como a ver qué sé, cultura general, qué ha pasado, qué está sucediendo en el mundo. Bueno, sí, a uno le toca pues igual estar enterado de qué está sucediendo. Claro, claro. Y bueno, me aceptaron. En esa otra universidad me aceptaron, hice mi máster, feliz, un año maravilloso, aprendí de Que era más de estrategia. comercio. Era una escuela de comercio literalmente. Yo era el extraterrestre de la clase porque era la única persona extranjera, la única persona con un background de diseño. Claro. Todos los demás que estudiaban ahí eran financieros, gente Claro. que estudiaba administración de empresas, me supongo. O sea, más. Ok. Exacto, sí, todos habían seguido el recorrido tradicional, Pues de escuela de escuela de comercio, o comercio, sea, exacto. clases de economía desde el colegio, Claro, después una claro. clase preparatoria, después, no sé, 4 o 5 años de carrera de comercio y después la especialización en comercio. O sea, como que Claro. tú eras la única que veía el mundo en colores. Eso. Estoy Sí, yo exagerando, era perdón. no, tal No, cual, pero yo era sí. la artista de la clase, literal, obvio. Y bueno, me gradué, eso me abrió otras puertas, estuve después trabajando nuevamente ya en las empresas que quería, ya ahora sí, nuevamente con cargos más pues O sea, eso importantes, sí te sí, abrió la puerta para lograr total. lo que conseguías. O sea, lo que tú querías conseguir, perdón. Sí, total, me abrió las puertas, pero 100%, o sea, ya me presentaba con Ecole Bulle y ESP en la hoja de vida y ya las puertas serían más fáciles, obviamente, sí. Sí, ya era una chica seria. Ella ya había pasado 2 concursos casi imposibles de lograr, los había pasado. Sí, Entonces sí, sí. ya como que por fin dejaste de pintar. Ya, exacto, dejé de pintar. Entonces, bueno, ahí estuve unos años todavía en arquitectura comercial, pero bueno, en fin, en todo caso, esta escuela de comercio sí me abrió las puertas. Y ya luego, bueno, trabajé esto, no sé qué. Luego me entró una crisis en el 2014 en la que me desesperé de Francia, me aburrí. Me aburrí, me fui a Londres, me fui a trabajar a Londres, no me gustó Londres, me regresé. Me fui a Holanda, me enamoré de Holanda, ahí sí de Holanda, no de un holandés. Me enamoré del país, de la cultura, esta gente tan fresca, tan directa, tan honesta, estos canales. Bueno, fui, pero no me salió trabajo. Me fui a Estocolmo. Me fui a Estocolmo. A mí no me da miedo tomar riesgos, a mí no me importa. Esto era, cogí literalmente mi maleta y me iba y tocaba puertas, que es lo que siempre he hecho. Pero no me salieron. Por alguna razón desconocida, regreso siempre a París. París siempre me sigue abriendo las puertas. No sé por qué, aunque he tratado de irme, pero no. Y aquí estoy. Entonces, regreso nuevamente a París después de esta locura de Londres, Ámsterdam, Rotterdam, Estocolmo, no sé qué. Bueno, vuelvo nuevamente, me sale un trabajo muy bueno en un hotel, una cadena hotelera de 3 estrellas y 4 estrellas. Y esto fue ya la revelación, porque por fin podía hacer lo que no podía hacer en arquitectura comercial, que era ya escoger telas, escoger los cojines, escoger las lamparitas, escoger las sillas, escoger, no sé, el cubrelecho, las camas, toda esa parte de la decoración que me había faltado en la arquitectura comercial. Esto por fin lo está haciendo después de muchos años. Ya me había empezado nuevamente a alejar del marketing y todo eso. Y yo estaba muy tranquila en mi trabajo. Siempre sí han sido contratos a término definitivo, pero bueno, ya llevan 9 meses ahí. Muy feliz. Mi jefa era una italiana súper, súper querida. Nos entendíamos muy bien. Y de repente yo estaba muy tranquila, terminé uno de mis contratos, me fui a vacaciones y me llama un amigo por WhatsApp, me dice como un amigo francés que vivía en China. Y me dijo como, oye Laura, tengo un apartamento que me gustaría renovarlo y decorarlo porque lo tengo alquilado para estudiantes, me gustaría como subirlo un poco más en gama.
alquilable a personas un poco más, ¿no? Más serias. Y no sé si te gustaría renovarlo. Tienes carta blanca porque yo pues estoy carte blanche, porque yo estoy en el extranjero, no puedo hacer nada, tú te encargas de todo, tengo este presupuesto, haz lo que quieras. Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, yo siempre supe que me iba a lanzar como independiente, pero el momento en el que lo ibas a hacer no lo tenía muy claro. Yo en ese momento estaba feliz haciendo lo que hacía, estaba en esta cadena de hoteles y me llega esta oportunidad. Yo dije, pues la tomo. ¿Cómo no la va a tomar? Entonces la tomé, hice este proyecto, llamé a Wilmer, que fue mi primer obrero con el que empecé mi carrera muchos Implantando. años antes. Este colombiano me ayudó haciendo esa obra, Wilmer. Con Wilmer puse papel tapiz, puse lámparas, compré cojines. Yo hice ese apartamento, que era un estudio en el Marais, bueno, entonces, pequeña paréntesis, yo vivía en el Marais, ya después en la escuela de comercio me pude finalmente mudar de casa, ya me había mudado de 11 metros a 23 metros, ¿no? Ah, no, pero ¿El doble? ¿El doble? doblaste la superficie, muy Pero creo bien. que se hace mucho. Porque Sí, yo creo que hay gente que nos escucha que a lo mejor no hace la distinción, pero es que es el doble de metros. Es el doble de metros, ¿no? Y lo que pasa es que en serio aquí es muy difícil, en París es muy difícil encontrar una casa, o sea, Bueno, es, como, es que no sé cómo tú- sea en Colombia. O sea, en México anuncias las casas, así que se renta, hablas de que, hola, quiero rentar, venga, ¿cuánto es de renta? Tanto, ok. Yo aquí cuando la primera vez que llegué, no sé en Colombia si es igual. es igual que en México. Es igual que en México, y en España también, ¿eh? Te demoras años alquilando, pues meses alquilando, o sea, todo es un tiempo En largo. Colombia, no, Sí, en todo se México, si te demora. quieres cambiar en 2 días te cambias. O sea, hablas Sí, por pero teléfono. alquilar, me refiero que no tienes 100 personas detrás del mismo apartamento. no. No, para nada. O sea, es lo que digo, al día siguiente hablas por teléfono, pasas, esta casa me gusta, hablas, la suerte te contestan y el día siguiente estás ahí. Le pagas al señor a lo mejor 3 meses de adelantado y se acabó. Yo me acuerdo que aquí me preguntaban de que, ¿ya hiciste tu dossier? Y yo, ¿dossier es carpeta? Y yo, ¿de qué? Pues para cuando vayas a rentar. Y yo, ¿y por qué le voy a dar una carpeta? No, o sea, es que hasta de quién es tu padrino de primera comunión. O sea, son miles, ¿no? De que, quién te bautizó, o sea, Sí, un millón de preguntas que dices, "¿Y ¿para qué quieres saber el que me va a rentar la casa todo esto de mí?" Y gana el mejor postor. O sea, de Mm, entre los 100 candidatos, y para comprar una casa creo que es igual, ¿no? O sea, de Es igual, los de muchos bajos. candidatos que quieren mudarse a ese departamento, escogen a uno. Entonces, es lo que decías, o sea, no vives en donde tú quieres vivir, vives en donde te toca vivir. donde te sale, sí. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, última anécdota, pero esta anécdota es chistosa porque gracias a esto fue que pude diseñar mi primer apartamento y no estar como independiente. Entonces vuelvo flashback al pasado. Cuando hice mi escuela de comercio, me pude por fin mudar de casa y cuando visité la casa, que era este apartamento de 23 metros cuadrados, el propietario me dijo como, mira, yo no estoy disponible para presentártelo, pero ve tú tranquilo a la cita, el locatario, o sea, el arrendatario actual te va a abrir la puerta, él te lo muestra, te recibe y ya. Y yo listo. Entonces, cuando abrí la puerta, ese locatario que se iba a vivir a Asia fue el primer contacto que me contactó para hacer el apartamento. O sea, vuelvo y explico. Es tu amigo que Eso, después te habla y te dice, vivo en China, tengo un exacto, apartamento. Ah, ok, te hiciste amigo Del ex del ex arrendatario, exacto. o sea, arrendatario. del que Ok. reemplazaste en el apartamento. Ok. Exacto, quedamos en contacto y entonces vuelvo. Esta persona me contacta que si no lo hubiera conocido porque el propietario del apartamento no estaba disponible, nunca habría hecho contacto y nunca habría sucedido todo lo que me pasó. Claro. Entonces me llama, yo estaba literalmente de vacaciones en la piscina. Me dice, sí, ¿te gustaría renovar el apartamento? Y yo, sí, claro. Entonces, bueno, termino este apartamento. Lo hice realmente a mi gusto. Le metí ahí sí, pero de todo, de todos los colores y tapices. Y era muy, como me dio carta blanca, pues yo hice lo que se me dio la gana. Hice todo como si fuera para mí. Y era francés, Colombia. Ah, perdón, sí, entonces él era francés, pero expatriado en China en esa época. Y creo que ya estaba en Australia, de hecho. Ok. Pero bueno, entonces ahí sí lo hice de manera muy espontánea porque no, pues no me dieron ninguna directiva, no tenía carta blanca y fue muy como de capricho. Este papel tapiz me encantó en los dos colores, pues le meto los dos, no me importa. Le meto la misma referencia en dos colores. Me gustó este también se lo meto y le metí de todo. Y lo hice muy espontáneo sin pensar en absolutamente nada. Pinté inclusive una pared yo misma que me parecía que había que meterle un poco de color, entonces le hice unos triángulos ahí con colores, no sé qué. Compré hasta el último, hasta el vasito, el
Todo. el O sea, tú florerito, todo. lo amoblaste, lo pintaste, lo amoblaste, lo renovaste, o sea, hiciste todo. Todo Y con el, y el, Wilmer y y ya, el, y exacto. el, y el propietario, cuando lo vio, le gustó. Le encantó, sí le gustó. Obviamente, Bueno, y a ti te pues gustó el resultado, me sí, sí, imagino. no. Obviamente cada etapa era validada, ¿no? O sea, yo le presentaba las opciones, pero pues era como sí, o sea, le escogía esta opción, sí, y listo. Y lo hice sin imaginarme nada, o sea, yo ni sabía ni qué él iba a hacer con eso, ni dónde lo iba a poner en arriendo, ni idea. Entonces, al final me dijo como, mira, ve a la agencia inmobiliaria a mañana tomar las fotos, ¿será que le puedes hacer la puerta? Yo, sí, claro, obvio. Yo la noche anterior había terminado de pintar ese muro, estaba cansada, llegué en chancletas, esto era pleno verano, llegué así con mis gafas oscuras, en chancletas, no, completamente desgualetada porque yo iba a abrir la puerta y ya. Y esta señora abre la puerta y mira, y fue como, wow, ¿te puedo hacer una entrevista? Y yo como, no, no, yo no estoy preparada para ninguna entrevista. O sea, yo, ¿cómo así que entrevista? Yo no, un minuto. O sea, yo ni siquiera, o sea, yo hice de esa manera digamos, amigable para mi amigo, pero no tenía todavía pensado lanzarme como independiente. Entonces, conclusión, el apartamento fue un éxito porque se arrendó en menos de 24 horas. ¡Wow! Y me hicieron un artículo, como Laura García, diseñadora interior, no sé qué. Y yo dije, bruto, bruto, o sea, eso ya es en serio. Ya me voy a lanzar como independiente. ¡Wow! Eso es más que un signo, ¿no? No, pero por supuesto. Y Sí, es sí, como una fue. cosa te lleva a la otra. En un episodio pasado, Gandia Robertson nos decía eso, que todos los momentos de tu vida terminan siendo como un poquito una entrevista. Y creo que eso fue lo Total. que te pasó. O sea, dijo, llegué y me van a hacer un artículo y entonces, wow. Sí, sí, yo no estaba preparada para nada, entonces, bueno, fue un éxito total. Lo más chistoso fue que ese apartamento, pues para mí, tiene un toque muy femenino porque era lleno de colores, de texturas, de motivos, de cojincitos, de jarroncitos, de cositas, de vainas. Y el primer arrendatario al que se le alquiló, que yo le entregué las llaves en persona, fue un señor como de unos 60 y pico de años. Un señor de corbata, me llega con traje súper serio, típico francés, súper clásico, y no sé, a él fue el primer arrendatario que se le alquiló el apartamento. Entonces, bueno, y ya, entonces ahí empieza mi historia ya como primero Maison Laurel, que se llamaba, porque me tocó entonces pensar en un nombre, cómo va a llamar, qué modo de empresa voy a abrir. Entonces abrí lo que se llama un estatuto de auto-entrepreneur, o sea, de emprendedor de la manera más sencilla. Y dije, ¿cómo me llamo? Entonces ahí empezó Laura García. No, pues Laura, tú googleas Laura García y hay un millón. Sí. Hay Laura García diseñadora, Laura García arquitecta, Laura García no sé qué, Laura, o sea, de todo. Entonces mi nombre no existía, entonces me tocó inventarme algo y me llamé Maison Laurel, que tenía algo por lo menos con mi nombre, Laurel Laurel. Mi nombre Laura viene de, bueno, tiene algo Laura, que ver con el de Laurel. verde. También, exacto, yo sí nunca lo había pensado, exactamente, sí. Claro. Bueno, entonces me llamé Maison Laurel por muchos años y ahí empezó mi historia. Empecé a renovar apartamentos en París, en región parisina, siempre clientes extranjeros por cosas de la vida. Siempre mis clientes han sido o 100% extranjeros o franco algo, franco-españoles, franco-portugueses, o mis últimos clientes fue una pareja italiano-ucraniano-francés. O sea, unas Wow. mezclas improbables. Eh, Siempre algo como con el extranjero, como con el viaje, como la gente que le gusta viajar, gente que ha tenido como una apertura de mente, digamos, un open mind, eh, sí, más como internacional y que entienden lo que es el color, entienden lo que son los motivos. Esa ha sido como mi clientela. ¿Me quieres preguntar algo? No. No, 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 Ah, para ok, nada. ok. Uy, yo Es que mil yo preguntas. pensando en la cámara que estaba así como me Oye, siento Ay, bien. yo mil preguntas. O dale, sea, dale. yo, por ejemplo, cuando vas a diseñar un espacio, necesitas conocer un poquito de la persona. O sea, ¿te gusta como hacer como, sí, un conocimiento de a quién le estoy diseñando para, o cómo haces? Cuéntanos eso. Sí, sí, pues eso ha sido muy empírico porque yo no estaba preparada realmente para trabajar 100% con clientes mano a la mano en diseñando los apartamentos. Yo tengo experiencia coordinando obra, haciendo permisos de construir, coordinando obreros, coordinando los centros Materiales, sí, comerciales, pues materiales, toda sí, la todo eso. logística de una obra. Ujú. Exacto. Pero los clientes como tal, de mano a mano, todavía no he tenido esa experiencia. Y eso ha sido muy empírico. Entonces, pues lo primero es que, pues definitivamente, pues el color es mi sello de marca. Entonces, como que yo misma creé una técnica con unas cartas. O sea, los clientes que me llaman saben que
si me llaman es porque les gusta el color y van a aplicarlo, ¿no? Pero los colores no los escojo yo, los escogen ellos. Entonces yo creé una técnica con unas cartas Pantone, que se las presento, es como si les leyera el tarot del color, digámoslo así. Y les hago mezclas, pero ellos escogen, les presento tonos, rojo con verde, rojo con azul, amarillo con anaranjado, rosado con fucsia, qué sé yo, rosado con, bueno, y ellos escogen y voy afinando las opciones hasta que quedan pocas cartas y les hago test, este color con este con este, y ellos mismos van creando su paleta de colores. Entonces, los colores todos los escogen ellos. Yo no escojo ningún color, todos son los clientes. Dale. O sea, Wow. tú eres la voyante de couleur. Pues sí. Si queremos ponerle en esos términos, pues digamos que sí. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Me Sí, qué encanta, me encanta. maravilla. Y entonces tú cuando entras a un apartamento, o sea, ya tienes tu cliente, tus colores, pues sus colores, y tú dices, bueno, esto entonces el baño, en algún lugar le vamos a poner por lo menos una rayita verde. Yo también quiero mucho el verde, no es mi favorito, pero por eso lo digo. Pero cuando tú llegas a los apartamentos, generalmente, ¿de qué color son los apartamentos? Bueno, 100% acá, pues claro, obviamente los apartamentos en París, el estilo es muy clásico. Todos los apartamentos a los que llego y al comienzo, de hecho, todos los clientes quieren algo sobrio, no muy colorido y blanco, siempre. Y yo les voy cambiando el chip de a poquitos, ¿no? Pero los apartamentos aquí todos son muy sobrios. Generalmente el típico apartamento es cocina gris con baldosa gris o cocina blanca con piso gris, baño blanco, piso de parquet, las paredes sin ninguna intervención de nada. Bueno, obviamente el apartamento parisino típico que llaman Haussmannien con sus molduras, la chimenea, es espectacular. Yo siempre trato de respetar la identidad del lugar. Pero, claro, cambiar ese microchip a una cultura de aquí tan presente y, digamos, hacerles aceptar el color, claro, no ha sido fácil, pero al final todos quedan contentos. O sea, entonces respondo a tu pregunta. ¿Cómo es el proceso? Pues el proceso es entre técnico, como hay mucho como de empatía, sí, como entre, no sé cómo explicarlo, hay mucho de psicología, porque trabajar con clientes es mucho de leer a la persona. Y, por ejemplo, si el cliente, yo he tenido clientes diversos. Por ejemplo, pongo el ejemplo de esta clienta que era una atleta profesional, ella era nadadora profesional, tenía mucha energía y su paleta de colores que ella misma escogió eran con muchos colores muy vivos, amarillo chillón, rojo súper fuerte, anaranjados muy fuertes. Entonces, claro, porque eran ligados a su personalidad, ¿no? Adrenalina, una persona deportiva de alto rendimiento, súper hiperactiva, así, adorada, un rayo de luz, así, una personalidad muy carismática. Pero yo sabía que yo necesitaba una casa más calmada. Entonces ella me dijo, me encanta el rojo. Yo sí, pero no te lo voy a poner. Ese rojo puede que le encante, pero no sé. Porque el rojo es un color que es excita mucho. O sea, te pone, o sea, uno no se da cuenta, pero los colores tienen una influencia 100% em, en nuestro estado emocional, en nuestro estado físico. Un color mal aplicado te va a hacer sentir mal, o sea, te va a estresar. Si no va con tu personalidad y tu modo de vida, te va a hacer sentir mal, te va a estresar. Entonces respeto mucho al cliente, entonces me toca leer la personalidad, quiénes son ellos, cómo es su modo de vida, cómo es su lifestyle, cómo viven, y en base a eso, según la paleta de colores, se las aplico para que les venga en su bienestar. Entonces, por ejemplo, esta clienta que le encantaba el rojo, no se lo puse, porque no, ese rojo la iba a cansar, ella necesitaba llegar a su casa y descansar, pues, botar esa adrenalina, botar ese estrés que tiene, y le puse más bien como tonos suaves, por lo menos en el baño, para que descansara. Sí, entonces yo voy mirando, según el cliente, cuál es la personalidad y cómo les aplico los colores según las piezas, ¿no? Las piezas, digamos, de vida, lo que es la sala, el comedor, la cocina, son piezas donde tú vas a estar intercambiando, donde vas a charlar, también vas a descansar, pero en la cocina, digamos, es un sitio donde vas a hacer ensayos con la comida, donde los colores tienen que abrir el gusto, el apetito. Entonces ahí uno puede permitirse colores más alegres, más vivos, ya en los cuartos más bien tonos más calmados porque vas a dormir, ¿no? El baño depende, es muy de gusto. Para mí el baño es un momento de relajación, de estar contigo misma. Normalmente uno se baña solo, acompañado, pero es tu momento. Sí, sí.
sobre todo las mamás que tienen hijos, digo, creo que es el único momento donde pueden estar solas, un momento como de botar esa energía y descansar. Entonces para mí es un lugar sagrado de colores, de tonos suaves, neutros o colores más, sí, más fríos, nada intenso, muy suave. Ya, entonces así voy como mirando con el cliente qué le voy poniendo. Oyéndote, yo viví en un premier étage en el 18 sur Cour, o sea, en el sitio más oscuro del planeta. Yo alquilé ese apartamento porque el suelo era azul y mi color es el azul. Y dije, bueno, pues aquí toca sobrevivir a este lugar. Mm, Y puse una pared roja. Y claro, yo creo que fueron los años más productivos de mi vida. Tenía claro. esta pared roja, o sea, en el centro de la casa, pared roja. Y mira, sobreviví total. Y en la casa, en mi casa ahorita, yo hice los colores. Verdes, azul, gris, dorado, blanco, blanco casé, blanco brillante, blanco, o sea. Pero es un placer gigantesco y te da unas energías inmensas. Ahora, es chévere saber manejarlas, yo no, yo soy muy empírica. Sí, pero está bien. Pero wow, mira, me has Yo hecho también. viajar dentro del mundo de los colores, así te iba a decir como tú te leíste las teorías del color, no sé, me Sí, hiciste obvio. pensar en Almodóvar, que todos sus personajes están vestidos según teorías del color que no las Ujú. conozco. Si nos quieres dejar las referencias, nosotros felices. No, ha sido maravilloso escucharte, Laura. No, abriste un Gracias. mundo de verdad que, bueno, por lo menos yo no conocía, de la importancia de eso, de poder crear espacios conforme a las necesidades de lo que tus clientes, ¿sabes? Te están pidiendo y no nada más de lo que quieren, sino de lo que necesitan, que creo que ese es un acompañamiento súper importante cuando vas a crear un espacio que es en donde vas a vivir, en donde vas a compartir, en donde vas a soñar, crear, enojarte, llorar, pasar buenos momentos y luego a lo mejor otros no tan buenos. Entonces, Sí, exacto. Y aparte de todo, pues como mis clientes son muchos extranjeros, pues de manera lógica, o franceses expatriados que vivieron en el extranjero y regresaron, que tienen algo con el extranjero. Y yo misma soy extranjera, pues obviamente siempre o sea, nosotros vivimos aquí, no somos ni de aquí ni de allá. Tenemos un pie aquí y un pie allá. Y mucho de lo que somos es nuestro pasado porque es nuestra cultura, nuestros orígenes, nuestras raíces, pero tenemos algo de aquí también. Entonces hay que hacer como esa mezcla, como ese balance, esa armonía. Y trato como de contar la historia a mis clientes y siempre ponerles algo personal, que sea un viaje, que les recordó un recuerdo bonito, algo de su país. Uno siempre tiene que tener como algo que te ancla a tus claro. orígenes, como algo que te recuerda de dónde vienes y trato de ponerles eso, como algo que cuente esa historia, que solamente ellos lo saben. Digamos, la última pareja a la que le escribí, a la que les diseñé su apartamento, que es una pareja ucraniano-italiana francesa, ¿no? Una mezcla improbable. Ellos se conocieron en la India y vivieron en México, vivieron en Estados Unidos, vivieron en todas partes. Y en el baño les puse un papel tapiz con elefantes, porque el elefante es Claro, claro. la simbología total de la De la India India. y como, sí, como una pequeña anécdota. Siempre les pongo algo muy personalizado para que recuerden cuál es su historia, porque uno necesita eso, recordar de dónde vienes. Me Eso sí. encanta. O sea, wow, me encanta, de verdad. Estoy a punto de llorar, está súper lindo, Laura. Muchas gracias No, de sí está muy lindo, contarnos Laura. cómo tu espacio de, te cuenta a ti mismo y cuenta tu interior, o sea, el interior de la casa, Sí, cuenta obvio. el interior de tus sentimientos y de tu cuerpo y de tu historia o sea, todo lo que va para adentro. Sí, es eso. Wow, Sí, sí, está es muy precioso. personalidad. Gracias, tan linda. Oye, de Bueno, verdad, muchísimas gracias. Aquí en Socorro en París les presentamos a Laura, donde les puede ayudar a crear espacios pues muy bonitos. gracias. Sí, pues es muy sencillo porque después de muchos años por fin encontré mi número, mi nombre disponible en el domain, en el web, pues. Entonces ya es muy sencillo, es lauragarcia.fr y ya, nadie se lo olvida. Wow, Ah, lo o sea, Entonces, conseguiste. lograste casar de Maison Laurel, lo a Laura conseguiste a García. Laura García. Por fin Ah, muy encontré bien. Tu mi nombre, dominio. mi dominio, eso. Entonces ya tengo lauragarcia.fr y listo ya. No, Entonces, maravilloso. Y tu Instagram, Maravilloso. además, uno mira, yo estuve chismoseando. Entonces están justamente los colores, las texturas, las formas, o sea, es precioso. Uno puede, Precioso. tú deberías abrir un museo, ¿sabes? No sé, un museo virtual, algo así, donde uno pueda como sería buenísimo. pasear ahí, porque en serio cada una de tus composiciones, que los llamas un mood board o algo así, Ujú. son inspiraciones, son viajes, son propuestas de más allá, en serio.
tengo que decir que esto no está para nada sponsorizado. No, no, para nada. Para nada, O nos sea, Laura vino a encanta. contarnos su historia Para nada. para que nos platicara, tener una entrevista sincera de otra mujer inspiradora, porque la verdad es que tu historia es súper inspiradora, eres un caso de Gracias. éxito en el mundo del diseño interior, en una ciudad, yo creo que bastante cerrada a los colores, bastante cerrada a cosas nuevas. Sin embargo, tú encontraste un espacio y lo has sabido súper explotar y eso es súper inspirador. Todo lo que nos contaste, Gracias. creo que es, o sea, enriquecedor, nos ayuda a entender mejor los colores, la composición. O sea, además de que nos diste una clase de diseño y de colores, pues es muy, muy inspirador encontrar con mujeres como tú que se abrieron camino en un país que no es el suyo, lo cual es mucho más difícil y con éxito, ¿no? Sí, es maravilloso. Y el Maravilloso. empeño y la capacidad de viajar y de decirse, no importa si sea último minuto, pero yo lo voy a intentar. Y como dicen los franceses, je ne lâche pas prise. Yo no Exacto. suelto este pedazo hasta que no lo tenga. Me parece fantástico, Se me- Tu fantástico. recorrido, Tocar todo puertas. fue maravilloso. Y ¿sabes qué me encanta? O sea, yo quisiera cerrar con decir, me encanta que eres como un claro y vivo ejemplo de que no has dejado este toque, que en este caso es toque de color, ¿no? Que en donde vas, sigues poniendo tu toque de color. En todas las casas en Francia, en donde entras, dejas este toque de color con colores que seguramente son mucho más brillantes de lo que la cultura francesa está acostumbrada. Ah, no, todo total. Pues eso ha sido un trabajito bastante, pues puede ser a veces difícil, porque lo que les digo, el 100% de mis clientes siempre llegan con una idea de algo sobrio, algo blanco, y yo poco a poco les voy haciendo propuestas, les voy como abriendo la mente, y al final todos quedan 100% satisfechos. El punto es que se sientan bien. O sea, tuve una clienta muy difícil, un cliente que venía a todas las citas con la mamá portuguesa, y las mamás portuguesas son como las italianas, que son bien, ¿no? Fuertes. Bien de carácter. Ajá. Y ella se quería meter a todo, como que, no sé, como que de pronto no confiaba mucho en mí, o no sé. Ella venía a todo. Yo, bueno, yo la dejaba, no importa. Y al final, como me dijo, mira, felicitaciones, o sea, está muy bonito, me siento muy bien, o sea, disculpe porque fui un poco entrometida, pero de verdad, felicitaciones, está espectacular. Ya, bueno, gracias, señora. Pero sí, o sea, el color es difícil de aceptar, porque la gente le da miedo. Eh, es de riesgo, digámoslo así, entre comillas, no es un riesgo tampoco muy grande, pero es como de apertura de mente. Y cuando el color ya está instalado, se dan cuenta que les cambia la vida. O sea, un sofá gris nunca va a tener la misma acogida, nunca va a tener un ambiente igual de ameno que un sofá, no sé, amarillo, anaranjado o verde en tu sala. De una tú ves y wow, o sea, el punto es como que haya una armonía. O sea, no te dejo muros blancos para que respire. Pero sí, no ha sido fácil esta introducción del color, pero se hace y ya. Y bueno, pues lo he logrado. He tenido Totalmente. clientes que han sido, pues, agradables y open mind, como se dice, ouvert d'esprit, y ya. Eso. Me encanta. Entonces, pues, esa fue mi historia, esa es mi historia ya, 20 años. Pues sí. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Aura. Muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a decirle a nuestros queridísimos oyentes que visiten tu página de internet, tu Instagram y que escuchen tu historia y te llamen. Pues ojalá. Sí, ¿cómo? Estaría Recuérdanos feliz. tu Instagram para que la gente se pueda meter a conocer tu Se llama Laura García Interiors. Laura García Interiors. Ujú. Laura, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia, tu visión, tu energía creativa. Es muy inspirador ver cómo has construido un camino tan auténtico, llevando color y vida a tantos espacios. Gracias de todo corazón por haber venido a Socorro en París. Ay, muchas gracias, qué bonito. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Natalia, gracias, Stephanie. De verdad que ha sido un espacio completamente novedoso, pero gracias por haberme permitido contar mi historia, y bueno, acá a la orden, No, nos vas a al que se lo inspirar a ofrezca. todas, Muchísimas a gracias, todas. sí, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Hasta la Oye, próxima. bye. Besos. Bye bye.